primer congreso internacional. Esas actividades están previas dentro de otra línea que se trabaja en la REDIC, que se llama ahí, justamente como pueden ver, desbordamiento. Entonces, la propuesta para comenzar es trabajar sobre la conferencia performática. ¿Por qué? Porque es una de las posibilidades que van a encontrar para presentarse dentro del Congreso. Nos pareció interesante no solo que haya ponencias al modo más clásico, digamos, ya sea presenciales o virtuales, sino esta otra posibilidad que realmente vamos a ir avanzando y sobre el final, como bien dice ahí, voy a hacer dos propuestas de formato posible, digo, como para tener una posibilidad de dónde arrancar, eh, porque es también como definir la performance en particular es bastante complicado, ¿no? Entonces, si por ahí quieren experimentar, por ahí está bueno también poder tener algunas líneas claras por dónde ir transitando, más allá que dentro de la práctica específica de la videodanza sería realmente un puntapié en este espacio y en este festival poder aglutinar conferencias performáticas referidas a las temáticas. Entonces, bien, propongo en particular arrancar, pero con un nivel de síntesis que me ha llevado hasta hoy a la mañana a lograr, sobre performance y video performance. Son dos prácticas que están lógicamente vinculadas, pero que me parece que ir directamente a abrevar ahí nos va a llevar a una posibilidad, a una vía de posibilidad de definición o de algún perfil de la conferencia performática que tuviera más que ver, por lo menos con lo que vamos a ir proponiendo o está propuesto dentro del Congreso. Entonces, después, digamos, un poco en este tejido que vamos a proponer, están los trayectos y materialidades desde un discurso teórico hacia una práctica híbrida. Y estas, como les decía, estas dos propuestas que voy a hacer sobre el final. Sobre todo también como una guía posible, ¿no? Entonces, bien, vamos a adentrarnos, vuelvo a repetir, un alto grado de nivel de síntesis y vamos a ir pasando por algunas visualizaciones para ir, que nos vaya como quedando claro, tal vez muchos de ustedes estén familiarizados y hayan podido estudiar y leer sobre performance, y quienes no, bueno, vamos a dejar, después vamos a compartirles bibliografía y videografía y links como para que puedan también ampliar un poco más esta información. Y acá entonces, en este texto, es un texto compilado por Diana Taylor y Marcela Fuentes, es un texto sobre performance, y hay otro texto este es un texto realmente de casi 400 páginas, y hay varios autores, entre ellos por ahí reconocen a Lepecki, por ejemplo, ¿no? Y otro texto que es de Diana Taylor, también, que habla sobre performance, y de ahí sale esta ilustración, ¿perfo qué? Se pregunta, ¿no? Y entonces ahí es interesante que dice, ¿qué es o no es la performance? Entonces ahí dice, habría que modificar esta pregunta por ¿qué nos permite hacer y ver performance? Tanto en términos teóricos como artísticos, que no se puede hacer ni pensar a través de otros fenómenos. Eso después cuando les pasemos los textos lo van a encontrar ahí en la página 15. Entonces, Diana Taylor es una referente en el estudio de performance, profesora del Departamento de Estudios de Performance de la Universidad de Nueva York, directora y fundadora del Instituto Hemisférico de Performance y Política, y tiene varios libros acerca de performance publicado en español y otros idiomas. Durante los últimos 40 años hemos visto una proliferación del uso de la palabra performance. Si la buscamos en Google, hoy día encontramos un número
¿no? 550 millones de resultados en inglés y español sin ir más allá. Pero dice, ¿qué significa performance y por qué parece ser tan útil para referir quehaceres tan diversos como la mercadotecnia, las artes, los deportes, la política? Performance como término crea complicaciones prácticas y teóricas, tanto por su ubicuidad como por su ambigüedad. En Latinoamérica, donde el término no tiene equivalente en español y en portugués, performance tradicionalmente se ha usado en las artes, especialmente para referirse al arte del performance o al arte de acción. Vamos a ver un video, un extracto de un video donde en un programa en Chile, eh, Diana Taylor, o sea, el presentador, hace toda una introducción que no vamos a ver, pero le pide a Diana Taylor que defina performance. Y ahí la vamos a ver y a escuchar. ¿Me dicen si se escucha bien, por favor, Andrés? Gracias. Las artes, el género. ¿Se escucha? Sí, Bien. sí se escucha. Gracias, Carlos. Pero partamos para la gente que no sabe lo que es una performance o no sabría cómo identificarla. Yo lo primero que me imagino cuando escucho como vamos a ir a ver unas performance Sí. es un artista que utiliza su cuerpo u otros elementos, ya sea en un museo o en algún lugar público, y hace una especie de intervención y uno la mira. Sí. ¿Es eso una performance? ¿Hay otras cosas que también son performance y que nosotros no sabemos reconocerlas como tal? Claro, claro. Entonces, claro, se entendió primero performance en los 60, en los 70, como este arte de performance, que era el artista que usaba su cuerpo, que usaba su propio espacio, muchas veces no un espacio como formal o institucional, como un teatro. Y a partir de ahí, con su propio guión o lógica, hacía un acto. Y luego nos dimos cuenta, yo creo que casi inmediatamente, que el performance era una cosa mucho más amplia, que también, aún dentro del arte, teníamos cosas que aquí en Chile, por ejemplo, se llamaban acciones, actuación. Entonces, por ejemplo, si pensamos en el trabajo de Cada, cuando salían a la calle con no más violencia o no más dictadura, es otro tipo de performance. Y entonces vamos más allá y vemos que, bueno, el performance también se puede hablar de un tipo de performance, por ejemplo, económico. Uno habla de cómo está, en inglés ya es muy común y lo veo cada vez más en español, que el performance en la economía, tuvimos un buen performance, es decir, que, que toda la parte económica funcionó o superó expectativas. Uno también dice como tu novio tiene buen performance. Exactamente, entonces el performance también dentro de lo sexual, Perfecto. ¿no? También dentro del término de género, que uno pensaba, bueno, hasta los años 70 más o menos, cuando comenzaron las feministas a decir que, claro, uno no es mujer en ese sentido, que ya nos había dicho Simone de Beauvoir que uno no nace mujer, uno se convierte en mujer, uno se socializa, uno se entrena en cierto sentido para ser mujer por todas las presiones, si queremos, sociales. Entonces, cuando uno comienza a pensar, bueno, los transvestis, por ejemplo, la gente que hace drag, toda la actuación queer, era una forma exagerada de ser mujer que puede venir de otro cuerpo que no es el cuerpo tradicionalmente femenino, ¿no? Entonces, claro, ese es un performance que entonces nos deja ver hasta qué punto el género en sí es un performance. Perfecto. ¿No? Yo soy mujer, yo tengo mi performance, pero mi performance también es muy socialmente cultivado, ¿no? Entonces esto nace como en los 60 que se llama, es como el happening, ¿no? Es lo que Sí. se llama happening. Pero Sí. cuando me imagino entonces que al estudiar la performance nos damos cuenta de que muchas más cosas son performance, me imagino entonces que de los 60 para atrás también se comienzan a reconocer cosas históricas como performance y se pueden estudiar como tal, ¿no? Absolutamente. Entonces, por ejemplo, hay gente que en Brasil, un artista que sale a la calle vestido de mujer, pero como performance, ¿no? Luciendo este ser transgresor, este cuerpo transgresor, y muy consciente del efecto que está creando en un público que se está formando en la calle de una forma casi inesperada.
¿no? Porque el público nos espera con este performance que está saliendo. Pero muchos lo han usado. Entonces, sí, nosotros lo que hacemos en estudios de performance es distinguir entre dos formas de pensar en performance que ayuda, yo creo que ayuda. Uno es decir, bueno, hay cosas que son performance. Entonces, eso podría decirse, por ejemplo, una obra de teatro, una cosa de performance art, y luego un ballet. Y entonces podríamos decir, bueno, un juego de fútbol o una demostración, un acto político, ¿no? Una protesta, o misa, un funeral. El Miss Universo. ¿Eh? El Miss Universo también podría Bueno, ser. esto todavía no vamos a ir. Ah, ok. Entonces, esta es parte de la distinción. Entonces, el es performance se podría decir que estamos hablando de comportamientos convencionales en cierto sentido. Es decir, la primera vez que tú haces algo no necesariamente es performance. Pero si yo tuviera un vaso aquí ahorita y se me cae, pues ese no es un performance, tal vez podríamos decir es un accidente. Pero si yo agarro el vaso y lo hago caer una y otra vez, entonces ustedes reconocen que yo estoy haciendo un performance. Porque lo que se ha construido ahí en ese acto repetido es que está dentro de un marco. Este es un evento especial que no es parte de la vida cotidiana necesariamente y que tiene su propia lógica, su propio tiempo, su propia estructura. Entonces, si uno piensa, por ejemplo, en un juego de fútbol, bueno, tiene su marco, es un acto convencional, es decir, hay convenciones dentro de las cuales un juego de fútbol tiene su lógica. Hay un tiempo, ciertos números de jugadores, hay reglas, hay convenciones de cómo se juega eso. Lo mismo en una misa o en un funeral o en una clase, ¿no? Comenzamos a esta hora, terminamos a esta hora, la gente se sienta aquí, el profesor aquí, etcétera, hay convenciones. Entonces, en esa forma formal se podría decir, esto es un performance. Ok. Pero se puede pensar en cualquier cosa como un performance. Ok. Entonces, yo puedo pensar, por ejemplo, en las elecciones que están sucediendo ahora en los Estados Unidos, por ejemplo, como un performance. Como la convención republicana que Absolutamente. se terminó de transmitir anoche. Sí. El discurso de Melania, los hijos, Sí. cómo hablan. Sí, entonces eso es un performance. Pero las elecciones en sí, todo este periodo se puede pensar como un performance. Perfecto. Es como, por ejemplo, que uno puede escribir conscientemente una película con 3 actos. Sí. O una historia que ya existe, la puedo dividir en 3 actos y analizarla desde tal. Sí. Es como un poco eso, ¿no? Sí, o algo que no tiene un marco en sí. Entonces la convención republicana tiene un marco. Dura estos días, es en esta ciudad, etcétera. Pero si yo lo veo como un performance, como tú dijiste antes, el universo. Bueno, entonces, ¿cómo enmarcar eso? No, dije el Miss Universo. Ah, el Miss Universo, sí. Pero también el universo se podría pensar Perfecto. como Ok. performance si uno le puede poner el marco, que es lo que estamos mirando como performance. Perfecto, perfecto. Ahí va a aparecer después algo interesante, que es esa idea de marco, o ese lente, como bien dice después Diana Taylor, el lente metodológico con el cual vemos esas acciones, por decirlo, esos actos, ¿no? Entonces, volvemos acá, ¿no? Fíjense que en este sentido, por ahí pongo un ejemplo de una posible respuesta más macro que hace Diana Taylor al tema, bueno, ¿qué puede ser performance? Y ahí mismo ven lo difícil que es ir definiendo cómo abre y cierra todo el tiempo en ese sentido, ¿sí? Entonces, lo que nos ayuda a pensar es esa idea de este lente metodológico, ¿no? Es ese encuadramiento que uno puede hacer, ¿esto qué es? Hacia la performance. Que no sé por qué aparece eso. Entonces, bien, ahí tenemos ese tipo como de posible definición más macro. Vamos a ver ahora a Julia Elena Sagaceta. Julia Elena es directora de, por ejemplo, ¿no? Entre
pero digo para puntualizar, de la maestría de teatro performático en la UNA, y es teórica hace muchísimo tiempo sobre teatro performático. Entonces ella dice, y lo vamos a ver después en un pequeño video, dice, nada más complicado que pretender una rápida definición. ¿Forma parte del arte conceptual? ¿Es performance art o una mirada para tratar hechos sociales y culturales? Es un poco, fíjese, la pregunta está dando vueltas todavía sobre lo que inclusive está diciendo Diana Taylor, ¿no? Sagaceta dirá en una entrevista, definir la performance es un lío. Y por otra parte, el teatro, la danza, la performance, tienen un mismo soporte para su ejecución que es el cuerpo del artista. Y acá vamos pudiendo arribar a algo más concreto en sí como materialidad posible, ¿no? Esta idea del cuerpo del artista. Vamos a ver entonces este video que les decía de Julia Elena, con algunos otros ejemplos que nos acompañan. Después ese material ustedes lo van a poder ver completo, ¿sí? Performance es representación en inglés, y que para diferenciar de la palabra representación común, a la performance se le agregó la palabra art. Entonces la performance art es lo que se concibe como performance, con una larga historia que Rosely Goldberg lleva hasta las vanguardias históricas, ¿no? Donde entonces están ya directamente los artistas que han venido rompiendo a lo largo del siglo XX con un montón de formas tradicionales. Está Joseph Beuys o Marina Abramovich, los performers muy famosos de todo el siglo XX y que siguen, como a Marina Abramovich en el XXI, creando estas formas totalmente diferentes que rompen con la concepción y hasta el espacio tradicional del arte. El problema para definir el teatro performático es los cambios permanentes que tiene él y la performance. Definir la performance es un lío terrible. La performance de los años 70 no es la misma de los años 80, de los años 90, de los años de ahora. Ha ido cambiando permanentemente. La performance se organiza en los años 70 y a nosotros nos llega muy tarde. A fines de los 80 no sabíamos qué era la performance, a pesar de que ya estaba la organización negra, que hacía performance. La dictadura nos cortó, porque en realidad nos cortó. La línea del DITE la debía haber seguido naturalmente con todo esto y debíamos haber estado a la par que los otros países, a la par de Brasil, por ejemplo, que tiene esto mucho más adelantado. Cuando Tadeusz Kantor vino dos veces a Buenos para Aires, que le interese, en los años 90, ahí va a hablar del periférico de produjo objetos y demás, ¿sí? Entra ya en una recopilación local que es muy interesante para quien por ahí no estaba muy enterado, al tanto de esta cuestión, les va a venir muy bien tener ese marco, ¿verdad? Entonces, bien, esto nos posibilita estas palabras, ¿no? De Julia, Elena, esta idea de eh, cuando ella marca, digamos, estos cambios epocales, no es lo mismo la perfo de los 70, de los 80, de los 90, y ahí entonces nos da el pie para hablar de qué pasa. Este es un texto, una parte de que ahí está, una entrevista que le hacen a Diana Taylor. ¿Qué pasa con la performance? Bueno, ni hablar, que no vamos a entrar en eso, pero lo menciono ahora, cuando entra en la performance el uso del video. Por supuesto estamos hablando inclusive hasta de cámaras de Super 8, 16, y luego el video home, por decirlo de algún modo. En la performance hubo toda una línea de rechazo a eso, por esta idea de la performance del momento único, ¿no? y demás, y lo que generaba la introducción del audiovisual. Entonces,
Eso es una cuestión, toda la línea de video performance a partir de allí. Y otra es esta idea de la introducción en lo digital o de lo digital. Fíjense que ahí tendríamos ya hasta dos posicionamientos, ¿no?, posibles. Entonces dice, a principios del siglo XX surge la performance art, donde por primera vez la obra de arte se centra en el sujeto y no en el objeto. Entonces, ese también, y lo menciono porque más adelante vamos a ver otra teórica que toma esto, en esta idea de, que la menciona inclusive recién Sagaceta cuando dice esta idea del giro performático, ¿no? ¿Qué es esto fundamentalmente? Centrarse en el sujeto y no en el objeto. Dice, da un giro hacia la acción en vivo. Y ahí recuperamos esta idea de cuerpo que también menciona Sagaceta, ¿no? En el presente, ¿cómo es la relación de la performance con el cuerpo y con lo discursivo? Lo que ha cambiado, ahí dice Diana Taylor, en la performance del siglo XXI es la introducción de lo digital. De modo que, de repente, comenzamos a ver que el cuerpo, que se había convertido en algo tan central y frontal en el arte de la performance de los años 60, donde era el instrumento, el escenario, el productor, el sitio del significado, ahora está mucho más relacionado con lo digital. La era digital muestra un nuevo desplazamiento del cuerpo físico. Tenemos una gran cantidad de cuerpos en Internet, una gran cantidad de performance de cuerpos en Internet, performance digitales. Estas nuevas circunstancias nos obligan a replantearnos qué queremos decir con presencia. Y esto me parece muy interesante porque se pone en juego todo el tiempo, ¿no? Si antes decíamos, se admitía mucho más usar la diferenciación entre físico y virtual, o ya no tiene sentido. Y le estoy hablando no del siglo pasado, de hace 10, 15 años atrás, 20, supónganse, decir físico virtual estaba claro, ahora ya tampoco lo está. Entonces, estas nuevas circunstancias nos obligan a replantearnos qué queremos decir con presencia. Si el cuerpo no está presente de la misma manera que lo estaba en los años 60, ¿cuál es la presencia que tenemos en Internet? Porque obviamente estamos presentes por Internet. Podemos hablar con alguien que está en el otro lado del mundo. Estamos presentes, pero no en carne y hueso, como se había considerado hasta entonces. ¿Qué significa eso? ¿Cómo cambian nuestras nociones sobre la encarnación, sobre el tiempo y la temporalidad? Conceptos que son tan centrales para la performance. Tiempo, temporalidad, encarnación. Todo lo que hemos visto con los bloques fundamentales de la performance en la era digital se han transformado. Esto no es bueno ni malo, simplemente es algo que tenemos que considerar en la medida que vamos avanzando en estos campos. Eso lo van a encontrar en esta entrevista que le hacen, ¿no?, a Diana Taylor. Entonces acá viene esto que les decía hace un momentito, ¿no? La performance, pues, es una práctica y una forma de comprender el mundo y un lente metodológico. Y este slide realmente no tiene desperdicio. En principio, que por eso digo de entender conferencia performática, me parecía que había que entrar por la línea de la performance y la video performance, porque por un lado es esto, ¿no? La performance como una forma de comprender el mundo, o sea, una forma de conocimiento y un lente metodológico. Dice, los performanceros son los que escenifican el cuerpo. Y dice, el cuerpo, por ejemplo, materia prima del arte del performance, no es un espacio neutro o transparente. El cuerpo humano se vive de forma intensamente personal, mi cuerpo, producto y copartícipe de fuerzas sociales que lo hacen visible o invisible,
a través de nociones de género, sexualidad, raza, clase y pertenencia, en términos de ciudadanía, por ejemplo, estado civil o migratorio, entre otros. Los performanceros son los que escenifican el cuerpo como parte central de su propuesta. Pero los teóricos, feministas, marxistas, postestructuralistas, etcétera, son los que complican toda la noción a priori del cuerpo como algo natural o dado. Los artistas son los que juegan con la idea de representación, con la transmisión del conocimiento a través de gestos corporales, con la mirada del espectador y con el uso del espacio, entre otros ejemplos. Pero estas prácticas van mucho más allá de lo artístico en su potencial social. Y está en este cierre, ¿no? Que dice: la teoría mejora la práctica y la práctica siempre escenifica una teoría, quiérase o no. Y esto lo tomo y lo pongo ahí, lo magnifico, porque me parece que es una gran definición de la posibilidad de pensar una conferencia performática, ¿no? Esta idea de la teoría mejora la práctica y la práctica siempre escenifica una teoría. Bien, esto es un poco como un semblante de por dónde estaríamos yendo con esta idea de performance, ¿verdad? Por un lado, estas definiciones de macro, de esta idea de macro performance, que un poco ahí vimos con Diana Taylor, o sea, qué puede o no tiene que ver con ese marco, o sea, con ese lente metodológico con lo cual estoy viendo decir, esto es una performance. Pero en principio es como pensar que todo es una performance. Luego, Sagaceta ya introduce más una cuestión de más de disciplinar, si se quiere, dentro de nuestras disciplinas más cercanas, ¿no? El teatro, la danza. Y por otro lado, habla, se mete directamente con el cuerpo del artista, ¿no? Y volviendo a Taylor, ahí también tenemos que dar una entrada a lo tecnológico, a la tecnología, pensando no solo en lo audiovisual, sino en Internet, y ni hablar si viéramos en la idea de hoy con la inteligencia artificial y demás, del algoritmo, ¿verdad? Entonces, eso en estos cruces estaríamos hablando hoy de la performance. Vamos a entrar a la cuestión de la, como siempre, video performance. Ahí tenemos dos autores. Después, por supuesto, les voy a dejar los links y todo. Eh, está Susu Lich y Sassian Barrena. Y esta idea de el video performance, dice, nace en una de las tantas desmaterializaciones del arte. Volvemos, ¿no? a esta idea anterior que hablaba de este giro performático donde hay se vuelve el cuerpo, o sea, la subjetividad, la base, digamos, de la producción artística, corriendo en esta línea al objeto, ¿no? Entonces, de ahí que se hable de la desmaterialización del arte, y en este caso, mediante la utilización del aparato, del registro, el aparato y el registro, o sea, la cámara, y si bien o sea, la cámara, el registro, está integrada por la performance, origina otra relación entre arte y vida, entre artista y espectador, entre escena real y virtualizada. En esta práctica se englobarían aquellas performances desarrolladas específicamente para ser registradas en video y luego visualizadas en pantallas. O instalaciones, ¿no? Como veríamos después. Estamos pensándolo como en un inicio, ¿no? Podemos ver, que es el ejemplo que vamos a visualizar ahora de Lito Aconci, y es performance para ser vista en pantalla, pero por debajo de la de Gabriel Sacián Barrena, que también puede ser vista, digo, en pantalla, pero ahí ya estaría hablando de múltiples pantallas, además de que él trabaja la instalación, o sea, en un espacio
trabaja con las proyecciones y con y su propio cuerpo en escena, ¿no? Entonces ahí ya hay otro tipo de hibridación con la idea de la video performance, que también pasa, ¿no? Con la danza multimedia, dentro de lo que fue la videodanza, como la posibilidad de trabajar con la proyección de la imagen fílmica, lo audiovisual y el cuerpo en escena, ¿no? Entonces ahí aparece toda esa posibilidad de hibridación también. Entonces, vamos a ver como digo, es un trabajo de Vito Acconci que tiene todas las consideraciones de lo que veníamos viendo aquí, como la teoría mejora la práctica y la práctica siempre significa una teoría, en este sentido, ¿no? Entonces, vamos hacia el video de Vito Acconci. A ver si lo tengo acá. Sí. Bien. Entonces, es bastante extenso, así que no tiene prácticamente sonido. Voy a hablar. Y acá por ahí, antes de continuar, les pediría si alguna se anima a decirme qué es lo que está bien. Siempre elevando en el sentido de lo que venimos conversando, ¿verdad? ¿Alguien se anima? ¿Qué es lo que ven? Estoy viendo a un hombre que me apunta a mí como espectadora. Sí. Entonces, por un lado, la palabra, como bien decís, apunta, ¿no? ¿A dónde apunta? Vos lo interpretás como a vos, espectador. ¿Qué otras posibilidades ven ahí? A la cámara. Ajá, a la cámara. Bien. Que es un espejo del mismo. El gesto es traspasar, no trata de traspasar la pura pantalla y que el evento performático le llegue al espectador a través de esta manera de sentirse señalado, ¿no? Es un poco los propósitos a veces en ese momento de los performance de esa época que se hacían solo para la cámara, traspasar el evento fílmico o el evento de pantalla. Bien. También se oculta su propia cara con el señalamiento. Exacto, también. Hay un ocultamiento de la mirada específicamente, ¿no? De él mismo. Y eso es importante también. Bien, recuerden, se llama center. Si yo les digo centro, se llama centro. Ahí ubiquemos de nuevo todo lo que se dijo en relación a esto. Pues aparece la pregunta, ¿dónde está el centro, no? Eh, ¿Cuál es el centro? Bueno, para mí. Además, la acción, el gesto, el señalamiento, cosas que han ido diciendo, es al centro de la imagen. Entonces, esto mismo, ¿no? Digamos, es como casi si hubiera una línea de un lado y del otro posible de esa pantalla o esa cuestión liminal entre el que está del otro lado, que podemos ser todos nosotros, 47 personas del otro lado, señalándola, si creemos en esta posibilidad de reactivar, de volver a ser presente este performance de Vito Acconci, aún sabiendo que hasta está fallecido Vito Acconci, hacemos esta actualización que nos está apuntando, podemos pensar tal cual, que nos está apuntando a nosotros como al centro del encuadre. O sea, cómo vitaliza en un mismo acto, en un mismo gesto, la subjetividad, la presencia del otro y
la materialidad propia del dispositivo, ¿verdad? Entonces, por eso me parece que reúne todo lo que decía, ¿no? Ese párrafo que una y otra vez digo, no pierde ningún sentido, ¿no? Como la teoría la práctica, digamos, la teoría se ve escenificada en este sentido, ¿no? Toda la teoría está escenificada. Podemos seguir con esta cuestión de ocultar la mirada en cierto punto. Hemos hecho este ejercicio de estar 20 minutos con el brazo ahí, o sea, ¿qué es la performance y qué es la presencia del cuerpo? Es este acto real de tener el brazo estirado durante 20 minutos y todo lo que le está sucediendo, uno puede pensar es real, no es una coreografía, que se vive como real y demás, ¿no? Cuando nosotros bailamos una coreografía estamos totalmente ahí, pero hay ese corrimiento de pensarse. Digamos, alguien puede decir, esto también es una coreografía, que yo tenga el brazo de determinada altura del cuerpo, en un ángulo del torso y bla, 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 pero hay que sostenerlo durante 20 minutos. ¿Y qué es lo que le va sucediendo? Nosotros estamos viendo estamos presenciando ese malestar del brazo, que se le cansa, que se le duerme, etc. ¿No está? Entonces, esa posibilidad ven que se agarra acá abajo, o sea, como que realmente, no, de ese tipo de performance, donde hay una actualización del tiempo en el acto mismo, o sea, el tiempo está pasando y el tiempo está horadando en ese cuerpo, está horadando en esa pose, en esa postura de ese cuerpo frente a ese dispositivo. Entonces, me parece que es un ejemplo que, de algún modo, digamos, engloba todo y todo lo que podríamos seguir diciendo respecto a esto, ¿no? Porque ahí en ese gesto que hizo él recién, volvemos a pensar en esta idea eh, del cansancio, de todo lo que va sintiendo ese cuerpo, ¿no? Entonces, bien, vamos a ver el ejemplo de Gabriel, es otra cuestión. Él da clases sobre video performance, teoriza sobre video performance. Me parecía interesante ver desde la herramienta, la plataforma, digamos, propia de lo que podemos utilizar, qué es lo que él propone en ese tema. Todos los elementos que aparecen, porque esto sí se aproxima mucho más a lo que nosotros podemos llegar a proponer hoy, de algún modo, ¿no? La intertextualidad de la que trabajó Godard, ¿no? Jean-Luc Godard, en todo su cine, ¿no? Esta idea de lo intertextual, cómo aparecía el texto, o sea, por nombrar uno, ¿eh? De algún modo, digo, esto no es que sea la novedad de las plataformas, sino la posibilidad tal vez del contexto. Estas plataformas funcionan en Internet. Y toda la idea de globalización de la posibilidad de ver esto que no tenía en su momento Godard. Había que ir al cine a ver a sus películas, ¿no? Si bien hoy también están, digamos, dentro de esta, de esta atmósfera, ¿no? De lo global. Tiene esa posibilidad también. Pero bueno, vamos acá entonces. ¿Cuántos sentidos abre en este trabajo? Díganme ustedes lo que está poniendo acá Gabriel, ¿no? Y ver un poco de qué está hablando. Vamos a verlo desde el principio, porque acá hay algo también que es interesante, que es esto que les decía, de que digamos, de algún modo se conecta con la performance, que es, bueno, la crudeza de algún modo de poner al asador, o sea, poner frente al espectador, no esconder nada, no espectacularizar, sino de mostrar todo lo que, el crudo del proceso, de las relaciones que uno establece con lo que quiere, lo que está haciendo, ¿no? Entonces, fíjense qué pasa acá. Y se llama Zoom. Hasta acá nomás ya tenemos varias cositas para analizar. Primero, ¿por qué creen que se llama Zoom? Así como Center era el otro, ¿no?
Anímense que el tiempo es tirano, se nos va, ¿eh? Da cuenta del dispositivo que utiliza para llevarlo adelante. Exacto, esa es una Ah, posibilidad. Porque uno, y fíjense que esa es una, después, ¿qué pasa con ese mismo término? Y es el también acercamiento, la lupa, también el develar. el ojo que se acerca a la Acaba cámara. en este cuadro, o sea, tiene 4 cuadros abiertos donde ahí se expande, se estallan los sentidos que él quiere abrir sobre esto. Fíjense qué interesante todo lo que abre, todos los sentidos que abren con esta plataforma, con Zoom, ¿no? La idea de Zoom mismo, ahí, en el de la izquierda abajo, inferior, la idea de lo pixelado, lo que aparecen como estas cuestiones de los colores, ¿no? En esta idea de hacer la performance, con el papel cortarse los píxeles como en arriba, digamos, a la izquierda, aparece todo ese pixelado, ¿no? Cómo juega con los sentidos y con las posibilidades, eh, digamos, todas las capas, ¿no? Atraviesa todas las capas y las pone en juego. Entonces, esto es una síntesis conceptual. Y eso es lo que aparece tanto en la performance, tal vez podemos decir, bueno, la performance conceptual, sí, podemos decir, abrir esa línea, porque también podemos ver que hay otros tipos de performance que apelan a otros sentidos. Entonces, acá hay una conceptualización de varios sentidos, del medio mismo, por empezar, Zoom, los pixelados, no sé bien cómo se llaman estas cuestiones de los colores, tienen un nombre, pero ahora no se me viene a mente. Eh, y, digamos, con qué inclusive qué otro programa utiliza para, porque seguramente esto debe tener, porque está usando Processing, en este cuadro acá donde aparecen los colores, debe haber algo de alguna acción cuando se acerca a tanta distancia, puede haber algún tipo de programación que tenga que ver con la distancia, de que él se acerca y se multiplican los cuadros, o algún tipo de if, como dicen, si pasa tal cosa, entonces el programa responde de tal manera, ¿no? Y hay algo de eso también que es propio de una programación, ¿no? De ese, como bien decía Taylor, de ese encuentro del cuerpo con lo digital, ¿no? Eh, entonces, bueno, está todo puesto acá, ¿no? Y fíjense, zoom, hacia el más acá del cuerpo digital, no hacia el más allá, sino hacia el más acá. La video performance en medios y nuevos medios. Y es del 2020, ¿no? Me parece que acá hay no sé si ven algo más, si quieren comentar respecto al acto que él está haciendo de cortar, o sea, ahí también de nuevo aparece la performance y el cuerpo en esta situación de exposición de algún modo, ¿no? Como Vito Consi tiene muchas más tremendas, no es que yo mostré algo acabado de Vito Consi para nada, pero digo, en este sentido, Gabriel se puede cortar la cara tranquilamente, ¿sí? Entonces hay también esa exposición del cuerpo que volvemos a la idea de lo coreografiado, ya sea coreografiado para la danza, para el teatro, para lo que fuera. Eh, ¿Qué pasaría acá? Acá seguramente hay un cuidado, no es que quiere ir y cortarse la cara directamente, pero el riesgo está. Y eso es lo que intensifica siempre a la persona, ¿no? Esa idea como de riesgo, de estar ahí al límite de algún modo, ¿no? Bien, no sé si quieren comentar algo más o pasamos. No, me parece que, perdón, la Sí, aclaración de la fecha en ese recuadro más, entre comillas, teórico, presentación, en donde detrás se ve que hay anotaciones y qué sé yo, ¿no? También ubica en la época peor de la pandemia y en esta cuestión del Zoom como, bueno, como Dios o como único medio de, de comunicación y de contacto humano, ¿no?
Sí, vino para quedarse, ¿no? Porque fíjate dónde No, ya estamos sé, hoy pero está nosotras, bien, ¿no? pero no es lo mismo el Zoom ahora que en el 2020, No, tenía o antes del una 2020. necesidad vital, ¿no? Este, pero bueno, eso que se ve atrás son en realidad las escrituras que se hacen en la programación. ¿Ves que dice las capturas? No sé si alguien conoce de processing, pero ven que hay sustracción y demás de cómo si se acerca, por ahí se empequeñece o se agranda, ¿no? En fin, le da como este, formato a las tareas que puede llegar a hacer la programación con lo que disponga él. Podría haber sonido en lugar de esos cuadros, pero esos cuadros de color, fíjense cómo termina acá, ¿no? Cómo lo une a ese momento del ojo, porque, digamos, acá también hay que tener en cuenta que, si bien esto, fíjense, esta imagen y esta, ¿no? Estas en diagonal, cómo cierra el proceso con la idea del ojo, ¿no? Acercándolo ahí a cámara, y esos materiales que en algún lugar tienen una familiaridad, pero son de una materialidad totalmente distinta, ¿no? Y cómo lo trabajó para llegar a que ese ojo saliera de ahí, como pasa acá, ¿no? Entonces hay miles de cositas que uno puede seguir analizando. Ahí baja, bueno, y se ve de nuevo la programación. Digo porque cómo se utilizan estas materialidades es súper interesante en el sentido del poder y del lugar de sentido que les da, ¿no? El- digamos, quien las esté utilizando, ¿no? Bien, entonces acá ya vamos a entrar a esta idea de, sí, perdón, Silvia, no te había visto ahí, ahí te he visto. Ah, bueno, gracias. Bueno, a ver, a mí me remitió las primeras performances donde el cuerpo se ponía en riesgo, ¿no? Había que, de Marina Abramovich, esta cosa, él es sobre todo el cuadro donde él es- aún protegido, está con un elemento filoso. Entonces digo, hay algo me quedé pensando cuando decías el cuerpo vivo en la performance, pero es video, ¿no? Como una paradoja. Y entonces, en ese riesgo, ahí aparece como lo riesgoso de un cuerpo en riesgo, ¿no? Que se puede cortar. Como que ese sería como el punto, no sé, como que eso debería estar, es una pregunta, ¿no? ¿Eso tiene que estar en la performance? ¿Es necesario No, ese no, punto no, de riesgo? necesariamente no, para nada, no, no. No, pero es parte por eso decía yo y aclaraba esa idea de como una línea de performance, de trabajo donde se arriesga el cuerpo. Y hay cosas, bueno, Abramovich, si conocen su obra, es, Claro. digamos, eh, típico, ¿no? De su trabajo es ver arriesgar su cuerpo, ¿no? Totalmente. Ujú, Em, pero no necesariamente, no, hay otras cosas. Yo particularmente, por ejemplo, también trabajo a lo que yo llamo performance interactiva y trabajo con ujú, sensores y más, o sea, no estoy arriesgando mi cuerpo en el sentido ujú, de lo que vemos acá, no necesariamente, ujú. no, no. Pero sí Vale. vale como ejemplo para diferenciarlo de otras cuestiones, ¿no? Ujú, gracias. Entonces, vamos a entrar un poco, darnos una idea de esto, ¿no? De cómo entra acá la cámara, cómo entran la cámara y las plataformas, ¿no? O sea, eh, tirando al asador todo, ¿no? Tengan en cuenta eso también, como dije al principio, ¿no? Esto daría para dar varias charlas sobre lo que es la video performance y la utilización de la tecnología en la performance, en el cuerpo. Pero nos da el pie para entrar a, bueno, qué es esta idea de conferencia performática, conferencia corporal, performance hablada. ¿Qué sería esto, no? De empezar a definir qué es una conferencia performática. Entonces, miren que me agarró. Ah, sí, bien. En primer lugar dice, ¿por qué ese nombre?
En primer lugar, porque toma las características de un hecho académico llevado a una acción artística. Me parece que esta es una línea fundamental y eso está en el texto de Julia Elena Sagaceta, que también se los voy a compartir, pero me parece que es, por lo menos para lo que necesitamos hoy, saber, me parece que es una definición redondita en algún punto, ¿no? Toma características de un hecho académico, toma las características de un hecho académico llevado a una acción artística. Puede aplicar todas las manifestaciones escénicas que el performer elija. Estar sentado leyendo un texto que lo involucra y hacerlo seriamente o con humor, usar tecnología, música, actitudes actorales, objetos que lo ayuden en la lectura. También puede eludir esta y hablar narrando su conferencia, o sea, una autonarración de sí mismo, ¿no? Eso vamos a ver un ejemplito. Conferencia performática, charla performativa o performance hablada son posibles traducciones para un formato que entrelaza lo escénico entendido, volvemos, ¿no?, a la escena real o física y la escena virtual, ¿eh? Lo visual, lo auditivo, lo discursivo y la investigación de una manera novedosa de exponer o narrar investigaciones o experiencias propias al respecto. Lo que tienen en común todas estas formas performáticas es que se realizan con el tono y las actitudes de un conferenciante. Y eso es importante, Qué bueno. porque si yo Claro. ya meto el cuerpo y pongo a hacer otras cuestiones, ya me voy al hecho artístico y se me va por otro lugar. Eso también hay que siempre, digo, mantener ese equilibrio entre esta cuestión, como dice Elena, ¿no? El tono y las actitudes de un conferenciante. Voy a compartirles otra posible definición, que en este caso la hace Susana Tambuti. Yo la invito el año pasado a un seminario que doy en la UNAS, en este maestría de teatro performático, y le invito a que nos dé una posible definición de conferencia performática, ¿verdad? Y dentro del estilo de Susana, para quienes la conocen, vamos a ver ahí cómo lo emprende, ¿sí? Vamos a ver solo una parte de esto, son varias partes, vamos a ver solo donde va definiendo esto, ¿no? Hago la presentación de Susana, imagino que muchos la conocerán, y vamos ahí. Desde su primera edición. Bueno, Alejandra, primero muchas gracias por la invitación, muchas gracias a todos por estar. Y yo la verdad que cuando me convocó Alejandra pensé cómo empezar esta charla, dado que no me especializo en la teoría de si es que hay, que no sé si hay, una teoría de lo que sería una conferencia performática. Entonces empecé a pensar cómo empezar esto. Y pensé que lo primero era ver si se podía caracterizar el vínculo que hay entre la palabra conferencia y la palabra performance. Y me di cuenta que caracterizar ese vínculo es prácticamente imposible. Porque de hecho, cuando hablamos de performance, ya estamos hablando de una constelación de conceptos que se relacionan entre sí, pero dentro de un marco artístico muy amplio. Y al mismo tiempo, cuando hablamos de performance, estamos hablando de un corrimiento de límites, de los límites entre las artes. Este corrimiento, este desfasaje, este desplazamiento, o bien si quieren una ruptura de fronteras, es lo que aparece acá cuando hablo de conferencia performática. Entonces, resulta bastante complejo entrar a delinear un marco, ¿sí? Entonces, esta característica, digamos, nos enfrenta con el hecho de que intentar definir una conferencia performática de manera más o menos cerrada sería un trabajo no inútil, sino imposible. Entonces, cuando creemos por ahí estar cerca de capturar esta acción, digamos, dentro de un marco más o menos concreto, justamente la propia disciplina se encarga de correrse
y de buscar habitar formas distintas, formas que son errantes y difusas. Si yo puedo aplicar dos palabras, las primeras dos palabras que puedo unir con conferencia performática es eso, algo errante y algo difuso. Entonces, si bien la intención de ahora, de este encuentro, no es entrar en el tema de las dificultades que presentan los objetos que se ocupan, o las dificultades de las definiciones. No, estaba diciendo que si bien la intención de este encuentro no es entrar en el tema de las dificultades que presentan los objetos que se nos escapan, como los objetos que se escapan a definiciones, igual me gustaría dibujar un marco más o menos superficial para situarnos en algún tipo de territorio conceptual, para lo cual me gustaría hacer una breve introducción sobre el impacto que desde mediados del siglo XX afectó a la totalidad del mundo artístico. Y ese impacto tiene nombre, se llama impulso performativo. O sea, me refiero al despliegue de lo que podríamos llamar impulso performativo. Es decir, ¿qué quiere decir esto? La intensificación de la función expresiva o performativa del lenguaje en detrimento de la función representativa o referencial. Por lo general se habla de no de un principio, pero de un referente importante, que sería la conferencia de John Cage, Lecture on Nothing. Por lo general se habla de ese evento que se realizó en Nueva York en 1949, y por algunos autores es considerado uno de los textos centrales de la literatura experimental del siglo XX, ¿sí? Cage se basó en su Lecture on Nothing en un complejo esquema de duración similar al de una partitura. O sea que en realidad se lo consideró un ensayo, otros un poema, otros una composición musical, otros una performance. Entonces, como ven, había ya también una dificultad de nombrar acá. Lecture on Nothing era una partitura, o si quieren un poema o una conferencia performática sobre el silencio y el contenido como el contenido de la nada, digamos, ¿no? Ahora bien, si bien este evento se menciona como iniciador de las conferencias performáticas, a mí me interesó el texto de Alicia Grueso Hierro, que es una investigadora española. Bueno, sigue, ¿no? Y muestra a este Martín Greco y demás. Después lo van a ver, pero lo interesante es que en este caso Susana dice, bueno, volvemos a lo mismo, ¿no? Como decir, bueno, es imposible definir qué es, o sea, unar de algún modo, o como dice después, que esto sería como objetos que se escapan a las definiciones. Y después ella hace una crítica al texto de Julia Elena y un par de textos más, por eso digo, el que la conoce Susana sabe que va siempre como rompiendo, ¿no? Rompiendo el juguete, ¿no? Que entonces entra así, ¿no? No, cuando otros han escrito o han investigado, ¿no? Y dicen esto, ella dice, no, tal cosa, ¿no? Entonces, bueno, es su formato, digamos, interesante porque dice, bueno, la verdad que no se puede aunar performance y conferencia, pero en los hechos, evidentemente, hay muchas experiencias en ese sentido. Una conferencia nómada la llama, que la hizo en estos encuentros de bienales de performance. Esta fue en el 2021. Una de las tantas preguntas que ella hace como puntapié, dice, ¿cómo leen los artistas? ¿Qué los interpela y activa al tomar contacto con este texto, con estos materiales, con estos archivos? Hay algo muy interesante que atraviesa mucho la conferencia performática, en particular Lola Arias, por ejemplo, que vemos también si llegamos a ver algo, que es la idea, o la idea, no, la cuestión del archivo, cómo el archivo aparece, lo hacen aparecer a través de esto, ¿no? De qué manera estas historias y argumentos se pueden multiplicar, expandir, corporizar. Cómo se relacionan en este ensayo lo tecnopolítico y lo tecnopoético. Es interesante cómo
dice lo tecnopolítico y lo tecnopoético. Entonces, vemos de qué va, y me interesaba, o sea, todo, después cuando lo puedan ver completo, este trabajo que fue presentado dura casi 30 minutos. Vamos a ver unos minutos. Me interesaba en este caso agarrar el comienzo, porque ella ahí hace todo un derrotero de la relación con el que va a ver la performance. Así que escuchen porque es interesante cómo lo va describiendo, ¿no? O sea, el metadiscurso, ¿no? No de la perfo, de lo que piensa, nada más, sino de qué ve del otro. Llegarías al espacio designado. Te encontrarías ahí. Vale. Llegarías al espacio designado. Te encontrarías ahí. Ubicarías tu asiento. Elegirías uno, tal vez cerca pero no tanto, por si se tratara de una performance participativa. Sacarías la campera, apoyarías la cartera en tu falda, dejarías la mochila en el piso, silenciarías tu celular, abrirías un caramelo. Yo tomaría un trago de agua, miraría al público que se va conformando, saludaría a alguna conocida o amiga, respiraría hondo. Vos te reclinarías buscando comodidad. Yo determinaría el mejor momento para comenzar, para lanzarme, para empezar a hacer dos, más allá del podio, del micrófono, la computadora, el proyector, los papeles, los escritos, los por escribir, en la sección de preguntas. De pronto, vos, preguntas a explorar. 3 o 4 argumentos para someter a discusión. Ideas, resultados de años de observación, de mirar de lejos, de tratar de entender desde adentro. Un ida y vuelta donde siempre hay un pie afuera. Incluso dentro de este preciso momento de disertar un supuesto saber. De ahí lo performático, que habla de maquinita, de un hacer mientras se hace, de un proceso que no está garantizado. Ustedes se preguntarán, ¿qué es esto? ¿Una conferencia, la presentación de un libro o una performance? ¿De quién es esa voz? ¿Dónde está la autora? ¿Por qué no vino? ¿O va a venir? Dijeron performance subrogada. ¿Y de qué se trata entonces esta ceremonia con ausentes que no es la muerte ni el comentario? Una ceremonia que pretende inaugurar una relación que luego seguirán páginas y ojos y manos y pensamientos y vibraciones e imágenes mentales. Una performance que no solo es aquí, sino que fue y será y está siendo. ¿De qué tema ocuparse? ¿Cuál es el corazón? En protestas y activismos nos las hemos ingeniado para activar a la distancia, acumulando historia y fuerza, desborde. ¿Y ahora? Ahora nos falta la otra porque nos falta la calle, eso pensamos. Y a la vez, basta con eso, seguimos acá. Bueno, entonces, habla y va ahí como haciendo todo un tejido entre cómo describe lo que hace el público que va a ver un trabajo, ¿no? Después hace toda digamos, la voz, digo porque esto es importante, ¿no? Cómo interviene la voz para tomar parte del relato, ¿no? La voz, suponemos que es de Marcela, yo no la conozco personalmente, y describe después por qué se llama Marcia y todo el tema de Marcia que le pasó cuando ella se va a estudiar performance a Estados Unidos y
y que mejor era Marcela porque Marcia, bueno, hace toda una explicación, o sea, entra en la idea de un relato personal. Y después, en realidad, los que van a protagonizar esto son estas dos performers y todo lo que deviene después de eso. Entonces, acá vemos esta pantalla, o sea, fíjense qué interesante, digo, cómo lo discursivo, espere que pongo sonido por abajo. En este sentido, digo, lo discursivo de la imagen. Entonces, tenemos la voz de la autora, digo, porque ella presentaba el libro y lo presentó de esa manera, su libro. En realidad, todo lo que tiene que ver con performance sociales, o sea, las performances a través de la protesta social. Esta imagen del mar, con el mar, la marea de gente, ¿no? De algún modo, como digamos, el cine mismo, ¿no? Eisenstein, si quieren, entra a también hacer un relato. O sea, está la voz, está el cuerpo presente y están las imágenes que hablan también. Después hay otras cuestiones, lo voy a ir pasando, perdón, pero lo tengo que ir pasando punteando. Está el hashtag, habla de qué significa, hace las uniones, o sea, las dos performers van tejiendo ahí en esa pared entre proyección, pegatina, digo, hay varias cuestiones ahí. Leen definiciones, o sea, vean después cómo son digamos, de algún modo, esta estructura que arma y cómo va uniendo los hashtags, yo te creo, o sea, todo el tema del ni una menos, ¿no? Todas las marchas protestas que han tenido que ver en relación al cuerpo, a la lucha feminista, etcétera, ¿no? Entonces, cómo va construyendo todos los elementos que pone para esta construcción, ¿sí? Entonces, digamos, y ahí un poco donde coincido, ¿no? Con Susana, puede decir, bueno, está la posibilidad de que, como dice Julia, bueno, tiene que tener los rasgos de una conferencia. En este caso, bueno, es como más ambiguo, si bien al principio puede haber alguien sentado, está sentado de espaldas, ¿no? Entonces, bueno, ahí donde hay unos corrimientos, vamos a ver otro tipo de conferencias, no sé si nos va a dar el tiempo para todo, donde sí están sentados y sí tienen esta exposición que uno reconoce como una conferencia, pero no deja por eso de ser una conferencia performática en este caso. Entonces, ahí es donde coincido que no, en esta por ahí definición que daba Julia, nos viene bien porque nosotros estamos en un ámbito que va a ser un congreso, ¿verdad? Y también después vamos a ir hacia ese lugar, este congreso van a tener la posibilidad de que sea presentaciones físicas, o sea, en el lugar, y otras van a ser virtuales. Entonces también es interesante tener en cuenta más o menos todo lo que vamos a ir viendo, así como abrir el abanico. Como nos queda poco tiempo, y quiero dedicarle tiempo a la propuesta de performance, de conferencias posibles, vamos a ir pasando esto, ¿sí? Entonces, Lola Arias, otra, digamos, representante de lo que consideran hoy, actualmente, acá dice, se trata, dice entonces, conferencia de una dimensión que combina acciones performáticas con discursos sobre el arte o el tema, ¿no? que se presente. En nuestro caso, bueno, discursos sobre la relación de la performance, el cuerpo, la tecnología, la videodanza en todas sus expresiones, ¿no? En este sentido, pretende ser una interpretación artística de la forma tradicional conferencia que permite espacio para la integración de recursos provenientes de las artes escénicas y audiovisuales. Explorado por creadores escénicos como John Cage, Yvonne Rainer, Joseph Weiss y Lola Arias,
Las conferencias performáticas pueden ser consideradas un medio para la exposición de una investigación artística. Y acá donde nos interesa pinchar, ¿no? Entonces, las conferencias performáticas pueden ser consideradas un medio para la exposición de una investigación artística. Paso, no vamos a ver este ejemplo, tampoco vamos a ver este, que es el de, después lo buscan, ¿sí? Después les pasamos los links, el de Joseph Beuys, cómo explicar cuadros a una liebre muerta. No era, digamos, en el sentido, esto fue grabado y hay como fragmentos también, ¿sí? Cuando lo vean. Pero la idea, digamos, la idea nomás, ¿no? De explicarle a una liebre muerta sobre cuadros, la forma en que él se presenta para hacer esa explicación, todo eso, digamos, condimenta esta idea de, digamos, de cómo se expone el cuerpo, cómo se, de algún modo, se extrapola, ¿no? De lo que ciertamente podemos pensar como una exposición normal. Ya el título es imposible, ¿no? Puede ser un título metafórico y de última hablar de la coneja del brasilero este que le puso la luz, ¿cómo se llamaba? ¿Se acuerda alguien de la coneja que me fue? Si alguien se acuerda. Entonces, ¿cómo CAC. ¿Eh? K-A-C. CAC, ¿no es el Ahí está, brasileño? sí, la coneja de CAC, esa misma. O sea, yo podría ponerle ese título y hacer una conferencia teórica sobre esa, ¿no? O sea, digo, en ese sentido. Pero bueno, es un título a la par de lo que hace. Digo, esto también es importante, ¿no? El título, como vimos, Center, Zoom, ¿no? También hay algo ahí que juega. Nada se escapa, ¿no? Del sentido posible. Entonces, la fisicalidad del cuerpo y la copresencia de los participantes espectadores desempeñan un factor decisivo para el llamado giro performativo de las artes contemporáneas. Desde esta perspectiva, las teorías de Erika Fischer-Lischel y Peggy Phelan, que están en ese libro que les decía de Diana Taylor, exponen las problemáticas de documentar el acto vivo. Y acá viene otra vertiente que viene de la performance, y es interesante esta idea, que es un poco también ahí donde se juntan, ¿no? Estos ríos, digamos, estos riachos con Lola Arias, ¿no? Entonces dice, exponen las problemáticas de documentar el acto vivo, a riesgo de traicionar el carácter de acontecimiento que, según las investigadoras, se da solo en presencia. En el plano de la teoría aparece una dicotomía que enfrenta el acto compartido en vivo con la generación del documento, donde el acto vivo desaparece. Sin embargo, en la práctica y desde sus inicios, artistas de la performance han usado e integrado la documentación en su quehacer, de forma tal que, en esos casos, se vuelve esencial para su práctica e incluso se contempla la reproductividad como parte del acto. ¿Cómo articular la estabilidad aparentemente propia de lo que se cree académico con la interpelación activa que demanda la performance? Y acá donde Susana decía, bueno, como fue que dijo, es imposible aunarlos, decía ella, ¿no? Pensándolo desde acá, ¿no? Entonces, es decir, cómo articular la estabilidad aparentemente propia de lo académico con la interpelación activa que demanda la performance. ¿Qué concepción acerca de la relación entre la praxis artística y los discursos de la teoría subyacen en un área diferenciada y son puestos en cuestión por una universalidad dedicada a las artes? ¿Cuáles son los límites de lo esperable y lo deseable para una actividad que se encuadra en un contexto académico? Bien, vamos a ver este porque es imperdible. Véanlo completo después. A ver dónde lo tengo. Acá está. Inclusive les dejé un texto de Julia Elena que habla sobre este artista, es un dibujante,
y hace esta performance con Maricel Álvarez sobre el dibujo, ¿no? Después vamos a dar. I walk across the stage. William camina por el escenario. And what is the center of gravity, the principle of movement? ¿Y cuál es el centro de gravedad, el principio de mi Bueno, habla sobre, primero, todo el trabajo está basado también en la traducción que hace Maricel de lo que hace él. Cómo ella le suma sentido en este momento de, digamos, escénico a la idea de traducir lo que él va diciendo. Cómo él pone el cuerpo a lo que él define como el caminar en este sentido, después lo va uniendo con lo que aparece. Eso también. Caminar desde la rodilla, desde el pecho, desde la nariz, desde la cabeza, y va haciéndolos. Y todo esto que aparece, de que va a hablar, después, digo, también tiene una hora, cosa que no nos va a pasar a ninguno de nosotros, la conferencia 15, 20 minutos, digo, también la síntesis deja en el camino muchas cosas. Entonces, bueno, hasta acá van a ver que está todo el juego de la traducción. Después es fascinante toda esta parte, que es impresionante ver si se escucha o no se escucha bien. Por hacen un juego con la palabra, la cantan. O sea, cómo transformaron esa traducción inicial, el inglés, español, en este juego intertextual de sonidos, la palabra como sonido, en esa construcción atérica, ¿no? De la palabra en este discurso. Eso, después véanlo, es impresionante. Pero digo, qué interesante cómo aparece desde ese lugar acá, esa transformación de la palabra. Entonces, bueno, después que terminan y aplausos y demás, vienen las preguntas. Eso hay que ver si estuvo preparado o no. Porque él empieza a responder preguntas que le hacen. También acá hay una diferencia en Maricel en su papel de traductora, pero... Qué lujo, la verdad, gracias. Él vuelve y dice, bueno, esa pregunta me la hicieron, y voy a pasar un video para responderla, ¿no? Y acá viene esto que les decía. I would say that my primary connection to the continent is through literature. In historical order, the miraculous inventions of Borges, hace la traducción escrita, con carteles, ¿no? Que van apareciendo. of Machado de Assis, and the writings Cronopias and Famas of Julio para los Cortázar. amigos. And I would say that my connection was to an imaginary continent and imaginary countries that were suggested by these writers. There's always a mistranslation of their work. O sea, fíjense en realidad lo que hoy. Es que interesante como las líneas, ¿no? El dibujo, todo en medio, no lo vimos, el tema del cuerpo, el desplazamiento, la caminata, porque después trabaja mucho con los dibujos y la animación de eso, donde se crea. La traducción, realizada en este caso por Maricel, o sea, ahí hay una puesta en escena respecto de los cuerpos, mucho más teatral, si quieren, en esa línea, y esta otra traducción que es con estos carteles, ¿no? Y lo que empieza a pasar, ¿no? Como empieza a entrar el humor también. Good question. So drawing can sometimes Se empieza a begin as confundir simply a los two-dimensional carteles, drawing, se arma toda una cuestión muy conventional drawing, graciosa. charcoal marks on a sheet of Y paper, entonces, it stays as a el que está haciendo two-dimensional la traducción con los carteles empieza a meter carteles. Or the drawing can move with animation and being alteration and move through time. So it suddenly ¿Ves? becomes a drawing in three dimensions, length sea, and como- breadth and moving through time. Or the drawing can happen on a stage where you have people moving and projections moving behind, and then you have a drawing in space in three dimensions plus time, so it's a drawing in four dimensions. But each time, there's something about drawing and the speed of thinking. That drawing becomes a form, whether it's a piece of theater or a piece of film, a way of thinking aloud. How do you deal and connect the personal, political, and social historical issues in such a universal way? I think it has to do
with thinking of the studio and the work in the studio like a diary. So that you can have both private events that happen, which have an effect, and you can have larger events outside. You can have larger events outside, and you put the two together much as one would a diary. I don't think this is a correct translation at all. El teléfono. Hola, William. William, ¿estás ahí? ¿Me oís? Y habla con Maricel, ¿no? Entonces digo, esas como atravesamientos de las materialidades, de los objetos, de la comunicación, ¿no? Y habla con Maricel y demás. Entonces, digo, lo interesante de cómo construyeron, es complejo, ahí hay como un nivel, digo, ¿no? De alto nivel, digo, estamos hablando de Maricel Álvarez y demás, digamos, de esa construcción, pero a lo que voy es el intertexto, de algún modo, desde estas materialidades que nos son propias, ¿no? Y, bueno, esto también vamos como cada vez más rapidito. Esto es interesante porque directamente esta idea de dramaturgia para una conferencia, dice, ¿podríamos crear un manual de instrucciones para dictar una conferencia? ¿Existe una narrativa previa a la construcción de cualquier discurso? Esto también se los vamos a compartir para que lo puedan ver, pero vamos a ver uno que encontré, que es como un resumen, que está bueno, y después véanlo porque el laburo que hace Juan Onofri está muy bueno. Ay, ¿qué dice? Como desde la palabra, aparte de una cosa súper compleja, cómo cambia las vocales a lo que va diciendo, ¿no? ¿Qué es el danzo contemporáneo? ¿Cómo podríamos diferenciar batata de batato o caña de caño? Creo que es clave atender dónde y cuándo empatizamos con el danzo. Cuando te sentás, envidio la silla que te toca y aspira el aroma de tu entrepierna. Me declaro una yegua, mamífero contemporánea y pido a la triángula de los Bermudos que me acepte.
Claro, es más que nada no en sí la temática, no es lo que nos está convocando, sí digo la idea de una dramaturgia, ¿verdad? Eso me parece interesante. Y bueno, el trabajo con las palabras, ¿no? Sobre todo por ahí, nada, los invito a ver este de Juan Onofre, porque bueno, justamente trabaja sobre la danza, ¿no? Y dice unas par de cosas que son interesantes. Bueno, dado que no hay este tiempo, vamos a lo que era como ese punto que era dos propuestas posibles para presentar las conferencias performáticas dentro del Congreso, ¿verdad? Dentro del Congreso, como hoy mencionó Carolina, tenemos estos ejes temáticos, ¿bien? Para las ponencias del Congreso. Ya los conocerán, los que no se han familiarizado, después verán ahí en los links que darán las compañeras sobre el Congreso, están estas temáticas, ¿sí? Estos ejes temáticos. Bien, entonces hay un contexto. Cada eje justamente genera un contexto particular para uno presentar los materiales conceptuales definidos ahí, ¿no? Entonces yo digo, bueno, primero vamos a acordar mínimamente cuál es una estructura general de una ponencia o conferencia. Bueno, se define como conferencia performática, pero bien podríamos ponerle ponencia performática o como quieran, no nos vamos a cerrar en ese punto, pero sí no perder de vista el contexto. Es un congreso, ¿verdad? Y jugar en ese sentido. Entonces, porque no es, digo porque como bien saben, cada uno de esos ejes va a tener una curaduría, ¿no? Entonces, en ese sentido, queremos ser muy explícitos en esto, ¿no? O sea que va a estar enunciado y demás. No es una performance lo que estamos pidiendo, o sea, como abrir esta posibilidad, sino una conferencia performática, ponencia performática o todas esas cuestiones, o sea, por eso estamos haciendo esta previa, digamos, posibilidad de, por más que sea por ahí muy poco extensa en el tiempo, que por ahí se podría ver muchas más cosas, ejemplos, como para que vaya quedando claro, más claro para quien tiene ganas de pronto de hacer la experiencia y necesita tener más contexto de por dónde ir. Hay algo que tiene que quedar muy claro, que no es una performance, por eso digo, es el equilibrio entre una conferencia, una ponencia, una presentación teórica de una investigación, o lo que vamos a ir viendo ahora, y desarrollado desde estas posibilidades, estas ampliaciones, entre comillados, artísticas, ¿no? Entonces, para preparar una ponencia o conferencia se comienza por definir el objetivo y a quiénes va dirigida, su contexto. Luego se investiga y selecciona el material relevante. Se organiza la estructura en introducción, desarrollo y conclusión, se practica la presentación y utiliza herramientas visuales, audiovisuales, sonoras y corporales para abrir otros sentidos. Y esto es importante, importantísimo, porque no se trata de ilustrar, no se trata de que yo voy a presentar mi ponencia, voy a ir diciendo, voy a hacer, no sé, un slide y pongo una imagen que acompaña lo que estoy diciendo. No, es abrir otros sentidos. Por eso me parece importante el ejemplo de Gabriel, ¿no? Cómo iban esos 4 cuadros abriendo sentidos. Y todos los ejemplos que hemos podido ver, y después ustedes mirarán completos tranquilos, ¿no? Entonces, esa es la idea. No es que yo voy a trabajar con imágenes y sonidos, puede que, lógicamente, en algún momento puede ilustrar, como pasaba con este último ejemplo, que, digamos, empezó a ilustrar y terminó justamente en el juego de salirse de esa traducción, ¿no? Y meter otras cuestiones. Eso tiene que estar, esa idea muy clara de que no es ilustrar, no es que yo voy a decir algo y lo ilustro y eso es una conferencia performática. Para ser brutales, ¿no? Disculpen si lo soy. Entonces, ¿cómo hacer una ponencia? Tener claro el tema de la exposición y los objetivos de esa exposición, evaluar el contexto, el público, estructurar la presentación en 3 partes, como ya decimos arriba, lo volvemos a repetir, tener un soporte escrito, eso es importante,
tener un soporte multimedia, audiovisual, sonoro, corporal, prácticas antes del evento como si fuese una coreografía multimedia. Eso también tiene que estar, ¿sí? Porque donde uno se le empieza a desdibujar algo, o tiene que tener mucha cancha para, por ejemplo, como pasó recién, que parecía que era, y en realidad uno se da cuenta que está todo absolutamente coreografiado de algún modo, y lo disfruta igual, ¿no? No quiere decir eso. Cuando uno va a una conferencia, particularmente, el texto con las marcas, el leo, hay gente que no lee, que puede hablar y lleva el tiempo bien, como yo sé que no lo puedo hacer, hago mi texto y voy con mis diapos y voy ahí trabajando, ¿sí? Entonces, esto para que quede claro como estructura general, no nos basamos en eso, ¿sí? Entonces, hay dos propuestas que les quería hacer, más allá que pueden hacer lo que a ustedes les parezca, ¿no? Pero la idea de trabajar desde la interrogación y desde la cita. Partimos de la base que suponemos que con textos van a laburar, sea con un autor, varios textos, en fin, pero el texto está presente en esta idea, por lo menos. Entonces, si voy a trabajar con la pregunta, o sea, la pregunta me abre la posibilidad de embarcarme en determinadas respuestas que puedo responder o en realidad abrir otros interrogatorios, en fin. Creo que puede quedar claro la idea de la interrogación. Ahora, esa interrogación, esas preguntas que van a dar el pie a todo lo que yo presente, tiene que evitar elaborar preguntas que se respondan sí o no. Ahí viene también, puedo jugar con eso. Elaborar preguntas que no puedan responderse con una sola investigación, sino que en realidad uno empieza a hacerse preguntas, en realidad se le abre tanto que no termina diciendo nada. Siempre esto vuelvo a la idea de los ejes, ¿no? Confundir las preguntas de investigación con cuestionarios para entrevistas y a interrogarse por aspectos que están supuestos en su investigación y que no problematizará. ¿Sí? Entonces, cuando ustedes estén elaborando ese texto para la ponencia-conferencia basado en alguno de estos ejes temáticos, no hay que perderse que esa interrogación en realidad, vuelvo a la misma cuestión, tiene que abrir sentidos, abrir otros sentidos. Entonces, por un lado está la idea, la propuesta de trabajar a partir de la pregunta y la cita. Entonces, en esto se basarán en las citas de los textos y autores con los cuales se trabaje la ponencia, sí, la ponencia no va a ser conferencia, lo que van a hacer, donde haya preguntas, cuestionamientos, o sea, pueden citar al propio autor que ya está haciendo esas preguntas, o, también puede ser una cita completa del texto que a ustedes les interesa, sin que haya preguntas, ¿sí? No únicamente habiendo preguntas, pero sí a partir de la cita. Entonces, yo cito de un texto, una o dos, como quiera construirlo, y empiezo a trabajar, a desandar a partir de ahí. Entonces, a partir de los cuales nos proponemos dar ciertas respuestas vacilantes o procesuales. Entonces, esas citas yo puedo, por ejemplo, justificar por qué elegí esa cita. Y ahí empiezo a poder construir o con otros sentidos, vuelvo ahí, como dice, respuestas vacilantes o procesuales. Entonces, lo que se va a tener en cuenta son los criterios de capacidad teórica y argumentativa para problematizar el tema elegido, realizando aportes personales, el nivel de claridad y pertinencia de los interrogantes o citas con los cuales se vinculará todo dentro de la presentación, o sea, el todo significa las imágenes, los videos, el sonido, las voces, otros cuerpos, ¿sí? Entonces, nivel de claridad y pertinencia de los interrogantes o las citas, con las cuales se vinculará todo dentro de la presentación, y la relación de la oralidad con la manifestación corporal y los dispositivos multimedia. O sea, la voz, la forma en que yo trabaje la voz, sea con un micrófono, sea distorsionada, sea hablando dos a la vez, o sea, todas las posibilidades que alguien me haga una traducción, en fin, ¿sí? Ustedes verán ahí
el modo de que lo puedan imaginar. Pero estos serían como criterios para tener en cuenta. Esa performance o conferencia puede ser escénica o audiovisual. Esta parte de la propuesta tiene las siguientes pautas generales, tanto si se parte de preguntas, interrogantes o citas de autores. Es relevante la utilización y participación de la tecnología en el diseño de la presentación y sus diversos formatos: grabaciones, audio, visuales, proyecciones, registros in situ. Puedo registrar, como hace mucho Lola Arias, con la cámara y salga proyectado. Ahí también va a haber que ver con qué cuenta el Congreso, el lugar donde se designe para hacer estas presentaciones, en el caso de que sean físicas, o sea, en el espacio mismo, y si las graban, bueno, tienen estas posibilidades del Zoom, que en las pantallas pueden hacer estas variedades de registros, ¿verdad? Es básico tener en cuenta que las acciones y los movimientos corporales, gestuales o posturales, etcétera, están vinculados a los dispositivos e interfaces en escena física y o virtual. El contenido a impartir a través del uso de la voz tiene que ser relevante y bien documentado, así como una opinión propia justificada con las lecturas pertinentes. Bien, ahí terminé yo por lo menos. Gracias.